Victoria de los pueblos indígenas en Brasil. 9 de los 11 jueces de la Corte Suprema rechazaron el llamado marco temporal que limita el reconocimiento de territorios nativos solo a los habitados por indígenas cuando se promulgó la Constitución en 1988. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está en Washington para una reunión con su par Joe Biden, quien anunció ayudas por $325 millones y el envío de tanques Abrams la próxima semana, luego de que Zelensky pidiera fortalecer las defensas de su país. Y en Panamá se conocieron datos oficiales de los feminicidios registrados entre enero y agosto de este año. En 7 meses, la Fiscalía reveló que han ocurrido 31 casos, 21 de ellos catalogados como muertes violentas. Tenemos reporte desde Ciudad de Panamá. Bienvenidos a este noticiero dedicado al continente americano. Soy Francisco Velasco de la Fiori. Abrimos este noticiero con una victoria para los pueblos indígenas de Brasil y su derecho a las tierras ancestrales. Este jueves, el Tribunal Supremo alcanzó mayoría para rechazar el llamado marco temporal, una iniciativa defendida por el lobby de la agroindustria que solo reconocía los derechos de los pueblos indígenas sobre los territorios que habitaban en 1988, cuando se promulgó la actual Constitución de Brasil. El informe es de Amal Benotman. Es un punto de inflexión en el juicio del siglo que ha mantenido en vilo a los pueblos indígenas de Brasil durante meses. Una mayoría de jueces del Tribunal Supremo ha finalmente confirmado su derecho a sus tierras ancestrales. La decisión fue recibida con júbilo. Eu me siento muy feliz. Me siento muy feliz. Eu no sé. No sé, estoy muy feliz. Para nosotros, derrotar el marco temporal significa garantizar que la historia del país tiene a sus pueblos indígenas en ella. Recuperar nuestros territorios es más que un derecho. Es histórico y fundamental tener este reconocimiento. Así que para nosotros, este momento de hoy es muy importante. Es una victoria para el movimiento indígena. La mayoría se alcanzó cuando el sexto de los 11 jueces del máximo tribunal del país votó en contra del argumento del marco temporal en este largo juicio que comenzó en agosto de 2021 y se ha suspendido en varias ocasiones. El argumento del marco temporal, defendido por el lobby del sector agrícola, permite a los empresarios ocupar territorios que históricamente pertenecieron a los pueblos originarios y solo reconoce como tierras indígenas aquellas que estos ocupaban o reclamaban oficialmente en el momento de la promulgación de la Constitución en 1988. Sin embargo, los indígenas explican que no estaban en sus territorios en este momento porque habían sido expulsados de ellos, especialmente durante la última dictadura militar. La sentencia definitiva se dictará cuando hayan votado los 3 últimos jueces, pero el voto mayoritario a favor de los indígenas ya impide un fallo en su contra. Los 2 únicos jueces favorables al marco temporal fueron nombrados por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Tras su elección en 2019, este había prometido no ceder ni un centímetro más a los pueblos indígenas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar y humanitaria por $325 millones a Ucrania, como parte de un nuevo paquete anunciado durante la visita del mandatario ucraniano a Washington. Este nuevo acuerdo incluye la llegada de los tanques Abrams anunciados por el gobierno de Biden el mes de enero, la próxima semana. Marta Moya tiene más detalles en el siguiente informe. Una nueva visita a Washington para cerrar más acuerdos de ayuda a Ucrania. Volodymyr Zelensky llegó este jueves a la capital estadounidense para reunirse con su homólogo Joe Biden, quien le garantizó un nuevo paquete de asistencia bélica y humanitaria por valor de $325 millones. En este se incluye más artillería, municiones y sistema de defensa terrestre, entre ellos los tanques Abrams, que llegarán a territorio ucraniano la próxima semana tras ser anunciados en enero. Continuaremos proporcionando sistemas de protección para garantizar el progreso de Ucrania y su territorialidad. Continuaremos proporcionando ayuda humanitaria. Hay millones de personas sufriendo por la agresión rusa y lo que han hecho con sus hijos es criminal. Solamente Rusia se interpone en el camino a la paz. Por su parte, Zelensky agradeció nuevamente el soporte continuo de Washington en el curso de la invasión y le instó a reforzar las defensas aéreas.
Hoy tenemos resultados importantes porque acordamos trabajar en el futuro militar de Ucrania. Es muy importante y una decisión estratégica que nos permite prevenir cualquier agresión en nuestra contra Ucrania y nuestra gente. Previamente, el mandatario ucraniano estuvo de visita en el Congreso, quizá para ganarse el apoyo de los republicanos escépticos con los más de 110.000 millones de dólares que ha destinado el gobierno al país en guerra y que, según funcionarios estadounidenses, son imprescindibles para garantizar las defensas de Kiev antes de la llegada del invierno. La Fiscalía de Panamá entregó cifras oficiales de los feminicidios ocurridos en el país. Entre enero y agosto de este año se registraron 31 casos, 21 de ellos catalogados como muertes violentas. Nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, Óscar Zulbarán, previamente nos daba los detalles. Expertos en temas de violencia de género en Panamá consideran que las cifras de feminicidio que se presentan en el país, cifras que son reportadas por el Ministerio Público, no representan la realidad, pues serían apenas una mínima parte de lo que realmente sucede. Es decir, hay un aumento importante de denuncias de violencia doméstica que irían en ascenso. Por ejemplo, en los últimos 3 años se han registrado más de 65.000 denuncias de violencia doméstica y 80% corresponde a violencia de género. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el país en este sentido? Pues por una parte la normalización de los hechos donde solo los que son verdaderamente impactantes terminan llamando la atención, incluso la revictimización de las mujeres cuando acuden a interponer denuncias sobre violencia doméstica que pueden terminar siendo minimizadas. También la carencia de una base de datos sólida sobre las denuncias que se presentan. ONGs consideran importante fortalecer las políticas públicas de Estado, dirigir más recursos para la atención y la prevención de la violencia de género. Por su parte, el gobierno panameño intenta avanzar con la creación de un Ministerio de la Mujer que inició funciones durante este año. Diversos grupos de activistas de los derechos de los migrantes salieron a las calles en Chicago para protestar contra una nueva medida en torno a la inmigración. Los manifestantes exigen que el estatus legal temporal que se le otorga a miles de venezolanos que ya están en el país desde el 31 de julio y que les permite trabajar, se extienda a la mayor parte de la comunidad migrante y no solo a ellos que entraron a Estados Unidos en esa fecha. Y también en Estados Unidos, en Montana, familiares de nativos americanos desaparecidos iniciaron una campaña como acto de protesta contra las trabas judiciales que impiden el avance de las investigaciones por parte de los agentes federales. Líderes de las comunidades nativas denuncian las múltiples similitudes en los casos de asesinatos y desapariciones en las reservas sin que hasta la fecha se haga justicia. Lola López tiene los detalles. Flores frente a una verja en la calle. Es el memorial a Kaysera Stops Pretty Places, mantenido por su familia en el lugar en el que encontraron su cuerpo, días después de que desapareciera de la reserva de nativos americanos. My granddaughter is Kaysera Stops Pretty Places. She was murdered in Mi nieta es Kaysera Stops Pretty Places. Fue asesinada en agosto de 2019 en el condado de Bighorn County y empezamos a militar porque no había una investigación ni una buena comunicación o lo que fuera para ayudarnos. Su caso quedó sin siquiera abrir por más de un mes. They actually didn't even investigate her case for over a month. La joven forma parte de los más de 10.000 nativos americanos y de Alaska registrados como desaparecidos en el Sistema Nacional de Estados Unidos. Tras años de protestas de las comunidades por mal manejo de las investigaciones de crímenes contra nativos, en 2021 el Buró de Asuntos Nativos abrió la Unidad de Desaparecidos y Asesinados. En 2 años, las familias han referido 845 casos. Se han logrado resolver 117 y 372 siguen abiertos. Sin embargo, 356 fueron cerrados por problemas de jurisdicción. Los asuntos de los nativos americanos dependen del gobierno federal. Los agentes solo pueden investigar crímenes ocurridos en las reservas, pero si ocurren fuera, necesitan una invitación de las autoridades locales. Es realmente aparente que si no avanzamos con nuestra abogacía y siendo su voz, esto solo va a continuar. La familia, junto a otras en la misma situación, inició la campaña Di sus nombres, explicando que el objetivo es humanizar las cifras y resaltar a las familias que han sufrido asesinatos múltiples. Fin de este noticiero dedicado al continente americano. Continúe con nosotros.